buen día, un gusto que hayan llegado a este nuevo punto de encuentro. Hoy día vamos a conversar sobre un tema que para mí es terrible. Ustedes saben lo buena que soy yo para la lectura. Yo siempre les estoy recomendando lecturas, libros distintos, de distinto tipo, desde novelas, historias, etcétera. Veamos el siguiente video. Para esto, que es terrible, Chile se está quedando sin saber leer, lo cual no logro entender qué está pasando. Vamos a conversar con Macarena Ureta. Ella es la encargada académica de la Fundación Letra Libre y nos vamos a conversar porque ellos están con un proyecto que ya lo están llevando a cabo y que es el de tutores de personas que ayuden a niños con dificultades para aprender a leer. ¿Cómo estás, Macarena? Muy buen día, muchas gracias por recibirnos. Hola Miriam, muchas gracias a ti por invitarnos, muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Oye, Macarena, para mí es terrible, yo decía en un comienzo, porque yo soy muy buena lectora, mi familia entera era muy buena lectora, la familia me refiero a mis papás, a mis hermanos y todo, y hoy día también en la familia que hoy día conformamos, los que vamos quedando, digamos, somos todos muy buenos lectores. Lo cual yo creo que nos ha enriquecido muchísimo, no sé si instruido o ser más cultos, pero nos ha aportado mucho. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Por qué ustedes tienen necesidad de existir? ¿De qué se trata la Fundación Letra Libre? Sí, bueno, te voy a poner un poco en el contexto desde nuestros orígenes cuando nacimos. Nosotros nacimos el año 2020, producto de la pandemia, debido a los cierres de las salas de clase en el fondo, donde nos encontramos que todos los niños se quedaron en sus casas, por lo tanto, la posibilidad de asistir a un establecimiento para aprender ya era o sea, no existía. Por otro lado, entró todo lo que era el tema tecnológico, donde los niños y las familias no sabían o no tenían la posibilidad de conectarse con sus profesores para poder tener las sesiones de aprendizaje. De ahí es donde un grupo de jóvenes se reunió y dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dejar a estos niños de primero y segundo básico sin que aprendan a leer la herramienta más básica, que es la lectura y escritura? Que es lo que finalmente ayuda a desenvolverse en la Cinco, vida, poder cuatro, aprender distintas tres, cosas, descubrir el mundo. dos, Y uno, desde ellos John. nació un pequeño piloto en un colegio donde dijeron, busquemos tutores que no sean del área de la docencia, que en el fondo cuenten con el tiempo y la Bien, disponibilidad de vamos querer de nuevo. acompañar a un niño en Cinco, esta cuatro, búsqueda y en este tres, conocimiento. dos, Y uno, ahí John. partimos con este colegio piloto y luego se sumó otro Ya, colegio y empezamos a perfecto. tener ¿Y qué tutores, a pasa ahora, necesitar y amigos, si buscarlos. juntamos la Finalmente nos L con dimos la A? cuenta ¿Cómo que suena? los tutores que no eran del área de la educación, si bien teníamos profesores también que Y nos la apoyaban, con lo la que E. lograban era motivar a un niño para aprender. No, Por otra la parte, el profesor que con no la podía E. apoyarlo por esta distancia tecnológica y por tiempos también, no podía ¿Ya no dedicarlo, fue el aquí? tutor sí podía Bien, dedicarle ese eso. tiempo. Y en ese momento Entonces, hacían la tutorías L tres con veces, la cuatro A, ¿cómo veces a la suena? semana. Y Y la por otro lado nos con la E. encontrábamos con las familias, que eran los apoderados, donde estaban todos Bien. conviviendo en un ¿Y mismo qué pasa espacio, si por lo tanto juntamos la posibilidad de la apoyo y me? ¿Cómo desde la suena? misma casa de esa abuela, tía, mamá, papá, Lame, hermano ¿cierto? mayor, era bastante más escasa Lame. porque ¿Y cada te uno acuerdas estaba qué era lamer? resolviendo su propia situación y sobre todo en sectores que ¿Qué eran es? de más Dime. alta vulnerabilidad. Y ahí donde entró este tutor Bien, a muy hacer este bien. momento mágico para ese niño o niña y llevarlos a descubrir la lectura y acompañarlos. Me parece fantástico esta organización que se hizo en forma un poco como espontánea. ¿Cómo surgieron? ¿Fueron entre amigos, entre ustedes? ¿Eran amigos? ¿Eran papás a lo mejor de niños que estaban en esa etapa? No, no, es
un grupo de jóvenes, que yo no me incluyo ahí, porque acá son los jóvenes eran cabros de 30 años, se juntaron en una situación puntual y desde ellos nació donde había un ingeniero, había una profesora, había un arquitecto, o sea, gente de distintas áreas dijeron, tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos sin hacer nada. Y ahí es donde nació y hicieron el contacto con el colegio para hacer este pilotaje, pero no hubo ni tampoco eran relacionados a la educación en sí, sino que eran Claro. civiles con una alta responsabilidad social. Qué buena. Oye, y ahí entonces, ¿dónde entras tú? ¿Cuándo entras tú a esto? Porque tú eres la encargada académica. Entonces eso me llamó la atención. Bueno, es que fue creciendo. Yo entré, me llegó por un mensaje, estos WhatsApp, de una amiga de únete a la fundación, están buscando tutores. Y yo soy profesora general básica, y en ese ¿Ya? momento yo trabajaba en un colegio particular pagado, bilingüe, donde yo trabajaba con mis alumnos de primero básico, pero todo en inglés. Yo les enseñaba a leer y escribir en inglés, niños chilenos. Mi situación real laboral era maravillosa, era tan de lo que quisiera cualquier profesor, y estoy tremendamente agradecida, pero me di cuenta de la inequidad que había niños que eran chilenos y no podían leer ni escribir en español, y me puse como tutora, y asumí una coordinación de un grupo de 20 tutores, donde yo los iba acompañando a estas personas para que tuvieran las herramientas, para que tuvieran ciertas formas de poder acercarse y lograr el aprendizaje. Finalmente renuncié a mi colegio, dejé todo y me la jugué 100% por la fundación y entrando como voluntaria. Y después de un año, o sea, renuncié al colegio y ahí en la fundación me ofrecen el cargo académico desde el voluntariado inicialmente. Hoy día ya somos 14 personas que estamos con sueldos eh, o chiquititos en el fondo, Claro. creyendo firmemente en el proyecto. Y ahí Qué voy buena. desarrollando los materiales para que los tutores y coordinadores puedan ir teniendo esta posibilidad de acercarse. Bueno, ahí me surge al tiro la siguiente pregunta, y es cómo se organizan con los colegios, porque yo vi algunos videos, y creo que lo estamos viendo en este minuto, unos videos donde se conectan por Zoom, o por no sé qué plataforma, da lo mismo, pero se conectan virtualmente con el alumno y entonces, pero tienen que tener el mismo material. El chico tiene que tener un material y el mismo que tiene que tener el profe para poder. Entonces, por lo tanto, ahí tiene que haber una organización. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo buscan los colegios? ¿Los colegios los buscan a ustedes? ¿Cómo lo hacen? Tenemos dos formas donde los colegios llegan. La primera es que los colegios postulan a la fundación y tienen que cumplir ciertos requisitos, ser con un IBE mayor al 85%, es decir, un índice de vulnerabilidad bastante alto. Eh, y por otro lado, tenemos captación de colegios, donde nosotros vamos, que ahí está la José Rubio, y ella va, se presenta al colegio, al director, como una alternativa y solución de apoyo. Para los colegios somos todos gratis, no tienen que pagar nada. Los colegios, al momento en que entran, seleccionan a estos alumnos entre primero a tercero básico que están no logrando la lectura y la escritura, pero que no pertenecen a los programas de integración. Programas de integración en los colegios son los niños que ya tienen dificultades mayores y que tienen que ser tratadas por los especialistas. Claro. Por lo tanto, nosotros invitamos a el colegio invita a esos apoderados con los niños que están descendidos en el nivel de lectoescritura por un tema más de tiempo, de madurez, y no un tema de capacidad, porque nosotros creemos que todos los niños sí aprenden a leer y a escribir, pero cada uno tiene distintos tiempos para hacerlo. Los profesores, al verse enfrentados a salas de 40 alumnos y algunas veces un poquito más, no dan abastos para acompañar a estos grupos, a estos niños que están un poquito más bajos, porque tienen que enfocarse a las medias del curso para cumplir los objetivos ministeriales, para poder hacer las evaluaciones correspondientes, y no les dan las manos. Entonces ahí es donde nosotros entramos apoyando al profesor sin reemplazarlo, porque el profesor acá es el primer educador junto con la familia. Nosotros vamos acompañándolo. Para ese acompañamiento contamos con el material que nosotros
vamos confeccionando y que los mismos tutores van compartiendo. Estos mismos tutores que no son ni siquiera profesores y otros que sí son, comparten el material más bien de ensayo y error y nosotros los vamos revisando y filtrando. No queremos que sea un material perfecto porque necesitamos que cada tutor se enfoque a la realidad y quién es ese estudiante, que a ese niño lo mire desde quién es, cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, el cómo lograr motivarlos para que quiera aprender a leer. Por lo tanto, si damos una clase o una sesión que es muy estructurada, finalmente reemplazamos al profesor donde el niño puede bloquearse y decir, yo no quiero aprender y hasta acá llego. Entonces el tutor, al tener esta flexibilidad de ver qué material le gusta al niño, si es más kinestésico o a lo mejor le gusta más las canciones, los poemas, logra engancharlo, el mismo tutor acompañado por el coordinador va definiendo qué material es mejor para esa sesión. Sí, pues porque ahí, obviamente, si el niño por alguna razón es levemente más lento, pero no tiene, como dices tú, la necesidad de tener un especialista, porque ahí ya los seres humanos comunes y corrientes, digamos, no tendríamos cómo ayudar, ¿no? A lo mejor la embarramos más que ayudar. Pero en este caso son niños que por alguna razón son más lentos nada más en aprender. Pero ahí me entra una duda, ¿cómo lo hacen para congeniar con el profe? Porque ellos forman parte de un colegio, de un todo, de un grupo, de un curso. No son niños individuales, porque yo no te puedo llamar y decir, oye, letras libres, ponme un tutor para mi nieto, por ejemplo. No, no es el caso, el caso es el curso completo. Entonces, ¿cómo lo haces para unir esos intereses con respecto del curso en el que está el niño? El profesor selecciona a los estudiantes y Ya, nos entrega como un pequeño resumen de su contexto académico y el contexto ya, familiar. Por ya. otro lado, nosotros tenemos las entrevistas que les hacemos los tutores, ver desde qué área, si son estudiantes, si son jubilados, dueños de casa, profesionales, tecnólogos. Y ahí el coordinador de Letra Libre, que es un voluntario que sí es del área de la educación, hace el match de poner a ese estudiante con el tutor para hacer la mejor combinación. Ya. Entonces, si nos encontramos con un niño que su realidad a lo mejor tiene poca estructura, necesita más apoyo en la parte de ordenar, organizar las actividades, a lo mejor vamos a buscar a alguien que veamos que es un ingeniero que pueda darle un poco más esa estructura. Entonces ahí es donde se va viendo quién combina mejor con quién. Y por otro lado, el coordinador sí está en constante conversación con el profesor. El profesor le cuenta cómo va viendo los avances y las necesidades de los niños y el coordinador a su vez le reporta lo que los tutores van haciendo y van logrando. Si un tutor y un estudiante vemos que no funciona, se hace un cambio. Al tutor se le pone otro estudiante y al estudiante se le pone otro tutor, porque no siempre a lo mejor puede ser que no resulte. Sí, pues porque a veces no hay feeling, como dicen, ¿no? Y no existe nomás. Oye, hemos hablado de los tutores, hemos hablado un poco de los profes, un poco de los niños, pero a ver, ¿cualquiera puede ser tutor? Cualquier persona mayor de 18 años Ujú. que tenga fuerte vocación de servicio, crea firmemente que un niño sí va a poder leer y escribir, y es flexible en el fondo porque hay que ir cambiando. A lo mejor lo que tengo preparado no me va a resultar ese día, sino que tengo que tener un plan B al tiro pensado, sí puede ser tutor, Ya. sin ningún Y problema. perfecto. Y lo otro es que a mí me llamó la atención, por ejemplo, eh, eh, leyendo en otro lado, no con ustedes, una fórmula como para incentivar a los niños a leer, ¿no? Justamente buscando un poco material sobre el tema, y me encontré, por ejemplo, con una sugerencia que a mí no se me habría ocurrido jamás. Entonces decía, no lo incentivemos a leer a ver, compremos el libro y vamos leyendo, el típico cuento que uno le lee a los niños en las noches, etcétera, sino que juguemos a leer. Entonces decía, ponga una carpa o ponga, no sé, alguna cosa, si no tiene carpa, no sé, algo que lo tape, métanse adentro con una linterna, vamos a jugar, a aprender a leer y por lo tanto tienes que involucrarte con el niño.
qué estrategias usan ustedes como para incentivar esta lectura? Estrategias, bueno, hay muchas que finalmente cada tutor va a ir probando cuál le resulta y cuál no. Eh, Te voy a contar una experiencia que a mí me fascina, que es una tutora, que es Isabel, que estuvo el año pasado acompañando a un niño de Yayay. Rodrigo Guaso, de tomo y lomo, él Ujú. vivía hacia la cordillera. Abuelo Guaso, tío Guaso, papá, mamá Guaso, o sea, para él el tener que aprender a leer y escribir no tenía ningún sentido, porque su vida era de poncho arriba de un caballo. Bueno, la Isabel estuvo 2 meses leyéndole distintos tipos de textos relacionados a los caballos. Le contaba cuentos, sacaba enciclopedias, definiciones, le hablaba de los caballos ingleses, el caballo rodeo. Siempre lo incentivaba por ese lado. Bueno, Rodrigo llega a los 2 meses y le dice, tía, ¿por qué no mejor me enseña a leer usted a mí? Porque tengo que esperarla todos los martes para que me cuente algo sobre los caballos y la verdad quiero aprender mucho más. Entonces tú me decís, ¿cuál es la estrategia? Es que el tutor sea capaz de percibir los intereses, los gustos de ese niño y según eso es adaptarlo a mí como adulto. Yo volver a ser un poco niño y ver cómo a mí me habría gustado. Había otro tutor que era poeta y se dedicó a armar poemas con el niño y armaban poemas y poemas y poemas y logró motivarlo. Había otra tutora que el espacio físico en que estaba era tan, mucha gente había y el ruido era tan permanente y la niñita necesitaba un espacio tranquilo para hacerlo. Finalmente decidieron que la tina de la casa era el lugar, entonces ella con la puerta abierta del baño se metía con su tablet adentro de la tina y era su lugar protegido donde nadie podía molestarla. Obviamente que pasaban por fuera todos los adultos para ver y escuchar lo que estaba pasando, o sea, no. Y por otro lado, las sesiones son, los tutores tienen que grabarlas para evitar justamente los malos entendidos por un lado o por otro. Entonces, ese espacio de haberla hecho entre la trina fue un espacio para esa niñita maravilloso de enseñanza, donde con un profesor nunca lo habría podido tener, pero el tutor sí se lo permite. Qué maravilla, qué buena la historia que tú nos cuentas. A ver, ¿y cómo le enseñas tú a esa persona, a ver, tú me decías recién, cualquier persona que tenga vocación de servicio, que sea un profesional o no, que tenga más de 18 años, puede ser tutor. Pero ¿cómo le enseñas esa cierta flexibilidad, ese cierto juego, ese cierto, no sé, fórmulas para que esa persona pueda en realidad meterse en la cabeza del cabro chico al que le tiene que incentivar? ¿Cómo lo hacen ustedes? Tienen tú, ya, yo me inscribo de tutor y tú me dices, pero nosotros vamos a tener que tener una cierta, no sé, yo voy a tener que tener una cierta capacitación con respecto al tema, ¿no? Sí, los tutores en el minuto en que postulan, junto con la inscripción a tomar la entrevista, tienen que ver 3 cápsulas que hicimos nosotros, que están de la fundación. Una que les habla sobre quién es el estudiante y el contexto familiar y social en que se van a ver enfrentados, para saber un poco cuál es la realidad que van a tener, que no es un escritorio con una lamparita bonita, con todo en silencio, no. Después, ¿cuál es un poco la ruta desde el aprendizaje, desde lo fonológico, el empezar a identificar los sonidos, hasta cómo lograr la lectura en sí? Esa es otra cápsula. Y la tercera cápsula es el cómo preparo mi sesión, en donde les mostramos dónde obtener los materiales, cómo obtenerlos, y finalmente esa flexibilidad de ir seleccionándolos de acuerdo al estudiante. Posterior a eso, cuando ya son aceptados, tienen la reunión con su coordinador o coordinadora, que es del área de la educación, y se junta con el resto de los tutores, que son más o menos 20 que trabajan en el mismo establecimiento. Eso no quiere decir que los tutores tengan que estar todos en la misma región. Los tutores pueden haber algunos en Arica, otros en Chiloé, incluso tenemos a varios que están desde el extranjero. Y por otro lado, el establecimiento puede estar en una caleta en Antofagasta. Eso, la parte geográfica donde estén unos otros, da lo mismo. Y es donde empiezan a compartir distintas herramientas, distintas estrategias que les ha resultado a unos y a otros. Entonces, además, se arma una comunidad y un acompañamiento entre los mismos tutores, guiados por el coordinador, donde salen estas ideas innovadoras que uno dice, no se me habría nunca imaginado decir que lo haga dentro de la tina. Pero después Claro. que un tutor lo acompaña, la otra persona dice, en realidad
a lo mejor yo puedo probar que se siente en la escalera de la entrada de su casita. No se me Claro. habría ocurrido. Entonces uno empieza a abrir la mente para ver las distintas alternativas y posibilidades. Ya, Y además perfecto. nosotros les entregamos como una pequeña ruta donde Ya. trabajamos la oralidad, la lectura y la escritura. Entonces una pequeña ruta guía que el tutor toma y va incorporando estos elementos de acuerdo al estudiante que tienen. Hay algo re importante que lo dijiste un poco como a la pasada. Ustedes tienen en este momento colegios no solamente de acá de la región metropolitana, tienen de cualquier lado, ¿no? Estamos en 13 regiones de ¿Ya? Chile, en ¿Ya? zonas rurales y zonas urbanas, zonas costeras, zonas precordilleranas. Es decir, estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de lugares en Chile y sobre todo a lugares que estén a lo mejor con menos posibilidades, eh, que los niños puedan asistir diariamente a sus colegios. En Ya. sectores más sureños, de repente por el mal tiempo, los niños tienen que moverse varios kilómetros a pie para llegar a sus escuelas. Durante el invierno los caminos se cortan, o hay más dificultades donde los niños a lo mejor no pueden llegar diariamente a sus colegios. Ya esas escuelas son las que estamos tratando de llegar con más fuerza. Qué buena labor que realizan. Me asalta una duda. ¿Qué pasa si hay gente, por ejemplo, que nos está viendo y que ya están jubilados? Ex profesores, Maravilloso, por ejemplo. sumamente bienvenido. Mientras más personas tengamos, y para nosotros la verdad no importa que sea un joven de 19 años que está recién partiendo su vida estudiantil o laboral, o sea una persona que ya está retirada, porque todos tienen capacidades y cada uno tiene mucho que aportar. Un jubilado tiene la maravilla de haber pasado y haber compartido con muchas personas a lo largo de su vida, de haber compartido con muchos niños que pueden ser hijos, nietos, sobrinos, y han tenido esa cercanía y saben cómo conversar, cómo conquistarlo desde su propia experiencia. Y por otro lado, esos niños que se encuentran con un adulto mayor, eh, lo ven como una tutora el año pasado decía, me dice abuelita, y yo nunca he tenido un nieto, tú no sabes la felicidad para mí que un niño me diga abuelita. O sea, Claro. además de eso, ambas partes ganan. El adulto mayor logra activarse, logra de nuevamente poner a funcionar sus cabezas y sus cabecitas que son llenas de conocimiento y que son muy entretenidas y interesantes, y la comparten con estos niños. A los niños se les abren nuevos mundos, eh, que no sabían ni siquiera que existían. A lo mejor le toca a un ingeniero que no sé, que construyó puentes durante su época laboral, pero ese niño no sabía que a lo mejor de adulto podía construir puentes, porque se Claro. había quedado con las, no sé, con las tradicionales, las carreras tradicionales que es médico, veterinario o profesor. Pero acá, al compartir con una persona que es de otra área, se le abrió la posibilidad de, puedo construir puentes. Lo encuentro maravilloso, en realidad, incluso la gente adulta, las personas mayores que pudieran participar del proyecto, creo que además aportan con mucha más paciencia, ¿no? Muchas veces que puedan tener los jóvenes. Oye, lo encuentro realmente fantástico. Cuéntanos ahora cómo hacen, porque están haciendo un llamado para tener más tutores. Cuéntame un poco También cómo la gente que nos esté viendo y que quiera participar, ¿cómo lo hace? tienen que, en www.letralibre.cl es nuestra página web, y sale una caluga que sale, quiero inscribirme. Pincha en inscribirse y pone su nombre, correo, teléfono, y queda inscrito. Y ahí pone agendar entrevistas. Sí, todos los tutores tienen que pasar por entrevistas con nosotros. Nosotros Claro, hacemos las entrevistas grupales para conocer cuáles son las motivaciones e intereses por querer claro, ser tiene que haber parte del un cierto Letralibre. colador, obviamente, por seguridad. Sí, sí. Ver las habilidades que tienen, Ujú. porque lamentablemente el año pasado nos postularon extranjeros que eran maravillosos, que tú lo mirás, pero no se les entendía cuando hablaban porque era esa mezcla entre español e inglés, que finalmente para los niños puede producirle más confusión, y tuvimos que lamentablemente dejarlos fuera porque Claro. no, la pronunciación más americana, este inglés, confundía el español.
O puede ser, perdona, o puede ser que a lo mejor integren más adelante otro proyecto y en el que sea el aprendizaje, por ejemplo, de un segundo Bilingüe. idioma. Podría Claro, ser, o sea, proyectos no nos faltan, siempre estamos obvio. pensando dónde podemos llegar. Bueno, y tomando Ya, el punto del adulto mayorante, también se da una suerte de, te diría que se rejuvenecen, porque el desafío de tener que incorporar la tecnología en sus vidas, que a lo mejor no lo conocían, tienen que aprender a usar el Zoom o el Meet o WhatsApp, aprender a compartir pantalla, buscar recursos en la misma página web de nuestra o bien en otras páginas web. Entonces los activan neurológicamente claro. y se rejuvenecen. Sí, pues sí, es para ambos lados. Yo creo que no solamente para las personas mayores, para todos. Una última cosita, todas son, ninguna es presencial, ¿verdad? Porque hay mucha gente que diría, sí, me encantaría, pero yo, no sé, pues vivo no sé, X, no me puedo mover, no podría estar yendo y volviendo, qué lata, no sé. No, nada es presencial. Todo es por vía telemática. Todo Ya, es, 5, las reuniones con 4, los coordinadores son 3, telemáticas, las 2, sesiones que se hacen con los 1, estudiantes son John. telemáticas, las conversaciones que puede tener el tutor con el apoderado, porque el vínculo acá es un punto que no hemos tocado. El vínculo que se toca Bien. es Vamos de finalmente el nuevo. tutor, es quien organiza los 5, días y los 4, horarios de la 3, tutoría 2, con el 1, apoderado que está a John. cargo de ese estudiante. Por lo tanto, los horarios de tutoría varían de acuerdo a las realidades tanto de la familia como las del tutor. Sí es importante considerar un tiempo de flexibilidad, que sean las tardes entre las 4 y las 8 de la noche, que es el tiempo de concentración de los niños. ya, Y dentro de eso tener varias como ventanas donde puedan jugar y ver cuáles son los horarios que mejor se acomodan. se acomoden, claro. Las tutorías hoy día hablamos que sean 2 a la semana, lo que suma 1 hora semanal. Ujú. Una es de 30 a 40 minutos, que donde vamos con un objetivo más académico, un objetivo de enseñanza o de profundización de la lectura y escritura. Y la segunda sesión dura entre 10 a 20 minutos, que es motivación hacia la lectura y desarrollo de la oralidad. Porque si bien un niño que no sabe hablar difícilmente va a poder aprender a leer. Claro. Entonces, es muy importante el desarrollo de nueva adquisición de nuevo vocabulario, construcción de oraciones, poder dar ideas de forma coherente, y eso es lo que buscamos en esta sesión de 10 a 20 minutos. Perfecto, me parece realmente perfecto porque en realidad además es más bien la motivación la que va a llevar al niño, más allá de, aprender que el sujeto, que el predicado, que el verbo, sino que en forma espontánea, digamos, ahí trabajándola, ¿no? Yo creo que eso es fundamental en realidad para ir sacando, para ir sobrellevando el tema de las dificultades que tengan los niños para aprender a leer y para la comprensión lectora, que se nos quedó fuera, pero que se nos acaba el tiempo. Así que muchas gracias, Macarena Pureta, por haber estado hoy día con nosotros. Miriam, te agradezco a ti y quiero dejar esta invitación abierta a todas las personas que están escuchando y viendo www.letralibre.cl a que se inscriban y prueben. Es un tremendo desafío, es 1 hora a la semana y el aporte que podemos hacer a nuestra futura sociedad es enorme, enorme. Así que muchas gracias a ti, Miriam, por haberme invitado. Y además la satisfacción de la persona, imagínate, saqué a un chiquillo adelante, un nuevo lector para nuestro Chile que está tan necesitado, ¿no? Chile es uno de los que tiene peor rendimiento con respecto del tema de la lectura y del analfabeto funcional, como dicen ustedes. Sí, Muchas tenemos gracias. un abrazo grande. Muchas gracias a ti por haber estado hoy día con nosotros y muchas gracias a ustedes también, señoras y señores. Ya saben, inscríbanse, entren en la página web que nosotros hemos ido poniendo acá abajo para que se puedan inscribir y son tutores de un niño que ayudan a aprender a leer. Muchas gracias, a leer y a escribir. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue Punto de Encuentro. Yo quiero decir gracias. Gracias por ayudarme a entender. Gracias por enseñarme a descubrir las matemáticas. Gracias por enseñarme a leer. Gracias por enseñarme a escribir.